El tema para hoy es: el juicio viene para los falsos maestros y sus discípulos. Y el primer ejemplo que vamos a tocar es el de los israelitas. Si tenemos ya la cita, Judas, versículo 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La vida está llena de muchas carreras, de metas, y todos los seres humanos un día debemos tomar una decisión a fin de poder iniciar una carrera. En el matrimonio, en los estudios, en emprender un negocio, de repente realizar una misión determinada. Todos en un día determinado emprendemos una carrera. Y algunas carreras muchas veces se producen con cierto temor, con cierta divagación a veces. ¿Por qué? Porque nosotros, como no conocemos el futuro, no sabemos cómo nos va a ir en esa carrera. Muchas veces lo empezamos muy bien, lo empezamos con ánimo, lo empezamos poniéndole todas las ganas, con mucho entusiasmo, pensando que sí llegaremos al final. Todos empiezan así. Ponen un negocio, ¿para qué? ¿Para que quiebre al mes siguiente o no? ¿O para que sea próspero? ¿Verdad? La idea es esa, de que llegue al final. Sin embargo, lo importante, hermanos, no es iniciar una carrera, sino correrla y llegar hasta la meta que uno se ha propuesto. Allá en el Perú dicen que no sea carrera de caballo, parada de burro. Es decir, que arranca a toda velocidad, pero el burro, cuando no quiere seguir, se para y le puedes agarrar a palos y lo que tú quieras, y no, nadie lo mueve de ahí. Y muchas veces eso sucede en la carrera también de los que se llaman cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Y cuántos se llaman cristianos? Bueno, sigamos. Y muchas veces cuando se inician las carreras y no se logra terminar o llegar a la meta, ¿qué produce en la persona que no logró llegar a la meta? Pues produce frustración. Produce, oye, ¿por qué no logré llegar a la meta? Si yo quería. Y cuando nosotros leemos el pasaje que acabamos de leer hace un momento, vemos que Judas estaba interesado en que aquellos receptores de esta carta, que eran miembros de una iglesia cristiana, logren terminar bien la carrera. La forma como lo explica, vemos que Judas tiene la intención de que todos terminen esa carrera. ¿Por qué? Porque él entiende de que ellos se encontraban en un grave peligro espiritual debido a una influencia maléfica de teólogos, pastores y profetas falsos que habían estado ¿qué? Tergiversando la doctrina bíblica y lo estaban acomodando pues a su propio gusto, tornándola atractiva para la mente humana. Y eso no ha cambiado hoy. Todos aquellos que son falsos, que han manipulado el evangelio, que lo han cambiado, lo están haciendo para que sea atractivo a todo el mundo. ¿O no es cierto? Pues es lo que han hecho. Ahora, pero el peligro que ve Judas aquí, y es el motivo de la carta, es que estos falsos maestros, estos falsos profetas, se han metido como solapadamente, encubiertamente, y eso lo veíamos ya la semana anterior. Eso quiere decir que estaban escondiendo detrás de la máscara de ser buenos, de ser espirituales, estaban escondiendo sus verdaderos propósitos y aparentaban ser buenos creyentes, aparentaban ser creyentes espirituales. Estos hombres impíos habían iniciado la carrera cristiana, pero en el camino se habían desviado. Y no solamente se conformaron con su propio desvío, sino que también deseaban dañar la fe de los demás. O sea, no estaban conformes. Y se infiltraron en la iglesia para poder decir, oye, ¿sabes qué? No tenemos que ser tan santos como el pastor dice. Nosotros podemos ir a la iglesia y seguir haciendo otras cosas.
Las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Sabe qué? Eso implicaba, como dice ese dicho, manzana podrida corrompe a los demás. Y es lo que ocurría. Una manzana se había infiltrado. Empezó siendo manzana buena. ¿Pero qué? Pero había dejado que entre un gusanito y que ya lo estaba, ¿qué? Corrompiendo. Y ahora esa corrupción que tenía lo iba a, ¿qué? A contagiar a todos los demás. Por eso Judas ve que esta es una situación caótica. Y lógicamente Judas está reaccionando como tiene que ser un verdadero siervo de Dios, porque él conoce cuál es su responsabilidad frente al pastor de pastores, que es de velar y cuidar por todas las ovejas del Señor. Por eso hace este llamado. De hecho, Judas sabía que esta carta que él estaba escribiendo no iba a ser la más popular. No iba a ser la más leída por los creyentes, ni tampoco sería la que se iba a predicar más en abundancia, mucho menos ahora en este siglo XXI, tan lleno de pluralismo, de relativismo, de psicología, de emocionalismo, de humanismo y hasta de falso amor. Lógicamente, Judas no es muy popular, no, esta carta no es muy popular, no la quieren predicar. No obstante, a pesar de que él sabía que no iba a ser popular, a él no le interesaba ser famoso, le interesaba obedecer la voz de Dios. Por esa razón es que Judas, guiado por el Espíritu Santo, es como que desenvaina la espada para poder luchar contra los falsos pastores, los falsos maestros que estaban afectando la iglesia de su época. Pero no solamente de su época, sino que hasta el día de hoy se ve que eso mismo ocurre. Eso mismo pasa. Así que luego de dar una descripción del carácter y la doctrina de estos falsos maestros, ahora vamos a ver que procede a presentar tres ejemplos, del Antiguo Testamento, los cuales van a convertirse en una seria advertencia para cada uno de los receptores de esta carta. De tal manera que los pseudo maestros salgan a la luz, que pueda él anticiparse. Porque déjeme decirle, lo que está diciendo acá es que no solamente serán juzgados los falsos pastores, sino también los creyentes que creen en sus disoluciones. Porque muchas veces algunos falsamente, engañándose a sí mismos, sabiendo que están en un lugar que no deben, continúan allí y se olvidan de lo que dice Judas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Judas presenta como testimonios históricos de lo que Dios hace a los rebeldes y a los sectarios. Y hay tres casos, como les decía, que han sido tomados del Antiguo Testamento. En primer lugar, eso lo vamos a ver, los israelitas incrédulos, dice que murieron en el desierto. En segundo lugar, los ángeles que se rebelan en contra de Dios y fueron arrojados del cielo a prisiones eternas. Y en tercer lugar, Sodoma y Gomorra, las ciudades que la mayoría de ustedes conocen. Si usted es nuevo, tal vez no lo sepa, pero la mayoría sabe de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que fueron destruidas por fuego. ¿Debido a qué? A su rebelión en contra de Dios, de estar haciendo vicios contra naturaleza, que era lo que les caracterizaba a ellos. Así que hoy día vamos a ir analizando el primer ejemplo usado por Judas. Y oramos, hermanos, para que el Señor pueda verdaderamente impactar nuestros corazones, produciendo ese temor y temblor con el que debe andar cada creyente delante de la presencia del Señor. Cuidando, no que vas a perder la salvación, sino cuidando de agradar al que te salvó. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque cuando conocemos la ira de Dios, que se revela sobre toda clase de impiedad de una manera más clara, contra toda clase de apostasía, de sectarismo, de falsedad doctrinal, eso debe crear en nosotros, en nuestro corazón, ese temor de cómo andar delante de Dios, entendiendo que siempre estamos delante de su presencia. A veces, en alguna oportunidad le pregunté a alguien, le dije, ¿por qué haces esto? Pues, hermano, ¿qué le digo? Solamente Dios sabe. Pues efectivamente, todo lo que has hecho lo sabe Dios. Es lo que le dije, todo. Es decir, uno se puede esconder de quien sea, pero delante de Dios nadie se puede esconder, porque Él sabe. Y cuando uno es consciente de que lo que hacemos, estamos delante de Dios, entonces comienzas a andar en temor.
Cuando vas a trabajar, sabes que estás delante de Dios. Cuando vas a estudiar, sabes que estás delante de Dios y que no hay nada que podamos ocultar. Cuando de repente te vas a distraer, te vas al parque de fundidora, estás delante de Dios. Hagas lo que hagas, estás delante de Dios. Te vas a hacer ejercicios, estás delante de Dios. O sea, lo que hagas, siempre Dios está ahí delante. De tal manera que si el juicio de Dios no viene ahora, pero cuando estés frente al Señor, Él te dirá: Señor, es que no, yo estuve ahí presente, te va a decir. O sea, yo estuve ahí presente, nadie me contó, yo estaba mirando lo que tú hacías. Y es la forma como tenemos que caminar nuestra vida cristiana. Eso, el entendimiento de que siempre estamos delante de Dios, nos va a ayudar entonces ¿qué? A caminar ¿qué? En forma obediente. Porque vamos a ser cautos, vamos a ser temerosos del Señor. Así que vamos a ir al versículo que hemos leído. Y lo primero que vemos dice: mas quiero recordaros yo de una vez lo que habéis sabido. Miren esa introducción. Bastante enérgica, por cierto, ¿no? Es decir, Dios ha creado al hombre, recuerden, con la capacidad de poder conocer cosas, de estudiarlas, de comprenderlas, pero también de ¿qué? De recordarlas. Por eso que acá dice: mas quiero recordaros. Recordaros es algo que ya lo sabes y te están haciendo traer a memoria, lo están trayendo a memoria, ¿verdad? Entonces, el recuerdo, sabemos que para el ser humano es un elemento fundamental. Si no pudiéramos recordar, entonces si viviéramos solamente los hechos presentes, hermanos, podríamos nosotros caer en muchos peligros. Correríamos peligros. Por ejemplo, vamos a ver un caso. Un niño de 5 años, por lo menos una vez en su vida acercó la mano a la estufa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, de 5 años ya acercaron. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, si no recordara nada, fíjense ustedes, si no recordara nada, ¿qué pasaría? Volvería a meter la mano a la estufa, ¿cierto? Pero un niño de 5 años le dice: pon la mano ahí. No, te dice: ¿por qué? Me voy a quemar. ¿Cómo sabe que se va a quemar? Porque recuerda que un día estuvo así y salió. ¿Se dan cuenta que el recordar es algo vital, fundamental en el ser humano? Entonces, si eso es importante en el ser humano, de traer a la memoria eso, esa facultad, tenemos que entender que ha sido dada ¿por quién? Por Dios, exactamente, como seres inteligentes y racionales, con el fin de ayudarnos a nuestro desarrollo como seres humanos. Ahora, si el recuerdo es importante para nuestra vida diaria, ¿cuánto más lo será para nuestro avance espiritual? Dígame, ¿cuánto más? El poder recordar. Y acá Judas, esa carta lo escribe de manera pastoral. Quien conoce a las ovejas de manera profunda, él inicia sus advertencias de alguna manera alabando las buenas capacidades intelectuales, de memoria de los lectores, de los que van a recibir esta carta. Y les dice: pues quiero recordar. Es decir, algo que ustedes ya saben, de 3 casos tomados del Antiguo Testamento. Como podemos darnos cuenta, Judas era un pastor con buenas capacidades pedagógicas, diríamos, en estos tiempos, ¿no? Y al parecer, cuando leemos la epístola, pues parecería que le gustaba mucho lo que se llaman las triadas, a fin de poder exponer las verdades del Señor. Es decir, que en grupos de 3, triadas de 3, en grupos de 3, comparte sus enseñanzas con el fin de poder recordarlas más fácilmente. Esa es una forma pedagógica muy efectiva. Por ejemplo, en el versículo 1, él identifica a los que luchan espiritualmente por la sana doctrina y dice que estos son llamados, en primer lugar, miren, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 3 cosas. En el versículo 2 tiene 3 deseos sinceros para los creyentes: misericordia, paz y amor. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Y eso ya lo hemos visto. Y ahora en el versículo 4, habla de 3 características que identifican a los falsos maestros, que han sido destinados ¿qué? Para esa condenación. Número 2, que son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y 3, que tergiversan la doctrina. ¿De quién? Pues de Cristo.
Y nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de memorizar fácilmente si estos conocimientos son presentados de una manera gráfica. Y en este caso, Judas lo está haciendo en grupos de 3, de tal manera que sean fáciles para que nosotros podamos también recordarlo. Es decir, que estas advertencias se dan a personas que ya tienen conocimiento de lo que Judas va a exponer. Y el autor dice, ya que una vez lo habéis sabido. Es decir, ellos ya tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Solamente bastaba mencionarle los hechos y ellos iban a recordar todo de qué se trataba. ¿Cierto, sí o no? Porque les iba a traer a la memoria, ¿no? Solamente por eso que basta mencionar los hechos y ellos ya tendrían la capacidad de poder recordarlos. De manera que los 3 ejemplos mencionados por Judas no eran nada desconocidos para la audiencia, como tampoco lo son para los creyentes del día de hoy, salvo los que son nuevos, que todavía están recién empezando. Pero aquellos que ya tienen un tiempecito, estos pasajes del cual habla Judas, ya lo conocen, o ya lo conocemos. Tal vez usted sea nuevo, todavía de repente no lo conoce. Pues lo puede llegar a conocer cuando usted lea la parte del Antiguo Testamento, la parte del Pentateuco, ¿no? O los 5 primeros libros. Ahí va a ver sobre todo lo que está hablando cuando saca el Señor al pueblo. Vamos a ver Éxodo, ¿no? Ahí está el detalle de todo. Entonces, cuando uno predica, generalmente siempre trae ilustraciones para poder hacer más clara la exposición del mensaje. ¿Se han dado cuenta? Traemos diferentes tipos de ilustraciones. Sin embargo, las mejores ilustraciones son las que se extraen de la misma palabra, como en el caso que está haciendo Judas. No, va a traer 3 ejemplos e ilustraciones de la misma Biblia. Recordando lo que dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 10:11, se lo leo rápido, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es decir, siempre podemos sacar ejemplos de la palabra. Dice, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros no vivimos en esos tiempos, pero lo que ellos vivieron, son ejemplos ¿para quién? Para nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos predicando, podemos considerar esos ejemplos de la palabra para incorporarlo como parte del sermón, como parte del mensaje. Así que escuchemos y consideremos con suma atención, mis hermanos, este primer ejemplo de cómo los juicios de Dios se derraman sobre los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Fíjense. Número 2, una liberación maravillosa es lo que vamos a ver. Dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Eso es lo que menciona. Judas quiere dar una advertencia, hermanos, a los malvados, a los incrédulos que estaban tratando de pervertir las creencias y la doctrina de la iglesia. Y ellos deben saber que el hecho de haberse descarriado no va a quedar impune. Es decir, no va a quedar así sin juicio. Si están pensando que la ira de Dios no iba a venir sobre ellos, porque hicieron de repente una profesión de fe, o porque recibieron dones milagrosos, o porque fueron sanados de alguna enfermedad, y consideran que por eso la gracia de Dios está sobre ellos, y por lo tanto cualquier maldad que hagan no tendrá justa retribución, ellos dicen, están muy equivocados. Porque hay gente, hermanos, en las iglesias dice, yo doy gracias a Dios, yo sé que no merezco, pero Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello, y creen que con eso ya la libraron. Con eso creen que son santos, con eso creen que se van al cielo. No se equivoquen. Es lo que va a decir Judas, y es lo que está diciendo Judas. No se equivoquen, porque eso sucede el día de hoy. Alguien que recibe una sanidad de algo, wow, ya se cree con derecho de poder señalar a los demás, porque se cree santo. Y muchas veces simplemente es una migaja que Dios ha lanzado para que esa persona pueda ser sana, para que esa persona pueda ser liberada, para que esa persona pueda salir del problema, del atolladero en el que está. Pero eso no significa que está bien con Dios, o que la gracia de Dios está permanentemente aprobando todos sus hechos. Pero eso es lo que creen algunos. No algunos, muchos, una gran cantidad cree eso. Quiero decirles que a pesar de la buena vida que puedan llevar los falsos pastores o maestros, porque todos los falsos tienen buena vida, tienen buenos coches, viven bien, ¿sí o no? A expensas de las ovejas, desde luego. ¿Saben qué? La ira del Señor se va a derramar de ellos y va a poner fin a sus días agradables. Un error común en la cristiandad consiste en pensar que por el hecho de haber sido bautizados en una iglesia cristiana, que por ser miembros activos, que por haber recibido un favor de parte del Señor, como les decía, como la sanación o un milagro,
No, entonces se da por sentado que ya es hijo de Dios. ¿No es cierto? No es verdad. Y de tal manera que todos los pecados que cometas, Dios te va a perdonar. ¿Creen que así funciona Dios? No, evidentemente que no. La verdad es que Dios, al que ama, ¿qué hace? Pues azota y disciplina. ¿No dice eso Hebreos capítulo 12 versículo 6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Claro, si es hijo, le va a recaer, le va a caer. Pero no todos los que profesan ser cristianos realmente sabemos que han nacido de nuevo. Ahora todo el mundo se quiere ser creyente, todo el mundo se quiere ser cristiano. Recuerden que cuando empezó esta palabra de ser cristiano, lo decían de manera despectiva. Muy despectiva, de hecho. Y nadie quería ser cristiano, o sea, a que todo el mundo le viera. Era cristiano aquel que estaba dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, porque corría el grave peligro que lo mataran. Entonces nadie estaba loco como para decir, sí, yo soy cristiano. Nadie quería decir que era cristiano. Pero ahora hasta el diablo quiere ser cristiano. Sí, todo el mundo se autodenomina cristiano. Los católicos ahora son cristianos, antes no. Los testigos de Jehová ahora también se denominan cristianos. Se denominan, entonces no estoy diciendo que son, se denominan cristianos. Los mormones se denominan cristianos. Lo único que falta es que los musulmanes también se denominen cristianos. Pero ahora todo el mundo, los cantantes, ¿qué dicen? Que son cristianos. Disque. ¿No dicen eso? Sí. Y ustedes saben de muchos ejemplos acá, de cantantes famosos, que cuando mueren los hacen hasta cristianos. O sea, todo esos rollos. ¿Saben qué? La verdad es que si no han nacido de nuevo, nunca fueron cristianos. ¿Por qué? Porque algunos solamente hicieron una confesión con su boca, pero no con el corazón. Entonces no sirve absolutamente de nada. Solamente cuando cumplen dos cosas es que pueden ser salvos: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Muchas veces confiesan con su boca, pero no hubo un arrepentimiento. Estoy caminando así. Sí, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón. Tú eres mi vida, te amo, te adoro. Y todo así, bien exaltado, ¿no? Pero siguen caminando en el camino, ¿qué? De sus vistas. Siguen en la senda ancha. No quieren arrepentirse, porque arrepentirse es darle espalda. Si yo era un chismoso, ya no soy más chismoso, porque ahora me arrepentí. Y arrepentirse es, le doy la espalda al chisme y ahora voy en sentido contrario. Pero no solamente es el chisme, cualquier cosa. Hay creyentes que antes de venir a Cristo le gustaba la pornografía, ahora es pornógrafo cristiano. O sea, ¿entienden eso? No puede ser. Tiene que darle la espalda a todo lo que antes hacía. Y si no, no me venga a decir que es cristiano. Es cuento chino. ¿Sí está quedando claro eso? Otro error común es pensar que por el hecho de ser pastores se tiene el derecho de tomar ciertas atribuciones con la doctrina o práctica, y que Dios no va a enviar juicio. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad apostólica, porque tengo la autoridad ministerial. ¿Saben qué? Lo cierto es que estos, ¿saben qué? Que están en autoridad, y aquellos que son puestos como maestros, como pastores, van a recibir condenación por sus pecados. ¿No dice eso Santiago? Sí, vamos a Santiago 3:1 rápidamente. Fíjense lo que dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pobres de aquellos incautos. Dios me dijo que quiero que abra una misión, y Dios no le dijo nada. Solamente quieren, ¿qué cosa? Que lo reconozcan, ¿verdad? Ahí y todo lo demás. Y Dios me dijo por aquí, Dios me dijo por allá. Hermanos, a veces no es así. Yo conozco muchos casos. Una vez alguien me dijo, es que Dios me guió a que pueda levantar. Era una muchacha. Dios me guió
Ah, le dije, ¿en serio? Sí, me dice, Dios me guió a que los hermanos, a estos hermanos, se congregaban conmigo allá, que vinieran conmigo porque íbamos a levantar la obra. Le dije, no, pues Dios no te puede sacar de esa iglesia porque Dios está constituyendo una sola iglesia. Si tú vas a ir tú solo, tú sola. Y Dios va a levantar ahí la gente que tenga que levantar. No es partiendo las iglesias. Tiene que haber unidad, ¿o no es cierto? Tiene que haber. No puedo agarrar mitad de iglesia, vamos para allá. Pero eso es lo que hacen muchos. No, eso es lo que hacen. ¿Y sabe cómo dicen a veces para justificarlo? ¿Sabe lo que dicen? Dicen, es que Dios obra de senderos misteriosos y quería hacer eso. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expandiera. No, hermanos, no venga con ridiculez. Es alguien que divide. Se lleva la mitad. Y yo sé de qué estoy hablando porque yo he visto estas situaciones múltiples veces. Judas dice que el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Y acá quiero aclarar dos puntos. En primer lugar, el título Señor aquí se refiere no a Jesucristo, sino al Padre. Porque en ese tiempo, ¿quién estaba haciéndose evidente en todas las manifestaciones? Pues era el Padre, ¿se dan cuenta? Entonces aquí se refiere al Padre, ¿no? Pues Él fue el que además consignó a los ángeles a prisiones eternas, que es el versículo siguiente de Judas, ¿verdad? Y Él fue quien destruyó a los incrédulos ahí en el desierto, ahí, como dice Números 14, ¿no? Entonces aquí es la primera aclaración, porque algunos dicen, debe ser Cristo. No, es el Padre. La segunda aclaración es con el término salvado, que usa la versión Reina Valera, que dice que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Realmente la traducción más acertada debería ser: el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y hago esta aclaración debido a que alguien puede pensar que Judas está de repente enseñando una doctrina errónea de que una persona puede ser salva, que es nacida de nuevo, y luego puede perder su salvación muriendo, pues después de haber sido salvo, ¿no? Puesto que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque alguien que nació de nuevo es una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿y lo que hace el Espíritu Santo es bueno o es malo? Y no solamente es bueno, también es perfecto. Porque el que nace, ¿qué? Del Espíritu, es que verdaderamente es un hijo de Dios. Si no nace del Espíritu, no puede ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, y si nació verdaderamente, si es una obra perfecta que Dios ha hecho en su corazón, entonces usted no puede perder la salvación, porque dice ahí Jesús hablando, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces si pierdes la salvación no tienes vida eterna. Entonces es una mentira. Y Dios no puede mentir. Pero si alguien nació de nuevo genuinamente, por sus frutos los conoceréis. Recuerden otro pasaje que habla respecto a esto de la salvación. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si ya pasó de muerte a vida y no va a tener condenación, entonces no puede perder la salvación. ¿Cierto? Si comprendemos esa parte. Eso ya lo hemos explicado con detalle. Y esta es la voluntad, otro pasaje de Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es decir, no hay posibilidad, escúchame bien, no hay posibilidad de que alguien que ha nacido de nuevo, es decir, que ha sido regenerado, que ha sido justificado, que ha sido salvo, pierda su salvación, porque esta no depende de nosotros, sino depende de quién es poderoso para salvar. ¿Alguien se alegra por eso? Claro, hermanos. No depende de nuestras obras, depende del Señor. Y eso es lo maravilloso, eso es lo extraordinario. Pero hay otras clases de salvación. Cuando usted, por ejemplo, está cruzando y viene un carro y salte porque casi lo atropella y dice, me salvé. No, me salvé. ¿Qué? ¿No era salvo? No, sí, me salvé de que me atropellaran. Quiere decir que pues a la justa no pude eludir, ¿verdad? Entonces, no habla de la salvación, ¿no? Entonces, salvación también se refiere cuando uno es librado de un peligro, cuando uno es librado de alguna enfermedad, de alguna situación. Entonces, tenemos que ser claros en este caso. Sin embargo, tenemos que entender
Cuando Reina Valera, que es la Biblia que nosotros usamos, traduce esta frase de salvación, no está cometiendo ningún error. Y les aclaro, porque uno dice, entonces la Biblia se equivocó. No, no está cometiendo un error. Pues Dios salvó o libró, vamos a decir, que es lo mismo, al pueblo israelita de la esclavitud egipcia, porque eran esclavos, recuerdan ustedes, pero no está afirmando que todos ellos habían sido, ¿qué? Regenerados, que habían sido salvos exactamente, ¿no? No obstante, las misericordias del Señor sabemos que son muy grandes, y Él ha obrado siempre para el bienestar de todos, incluso de los que se rebelan en contra de Él. Dios también es bueno. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿o no? ¿Cierto? Y Él envía lluvia y hace producir la tierra sobre las fincas, no sobre los terrenos, ¿de qué? ¿De justos? ¿Y también de qué? De injustos. Dice Mateo 5:45, también lo conocen: vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si se dan cuenta, Él da las riquezas a los santos y también a los pecadores. Eclesiastés 5:19. Jesús sanó a miles, ¿o no es cierto? Que luego no le siguieron. Y yo pregunto, ¿Jesús sabía que no le iban a seguir? ¿Sí o no? Pues claro, evidentemente que sabían. Y sabían que se iban a apartar de Él en una hora decisiva. ¿Qué le gritaban? Los que habían sido sanos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús sabía. Es decir, el hecho de que alguien reciba un milagro de Dios no significa que ya está agradando a Dios con su vida. Simplemente lo hace por su gran misericordia. Es decir, esta gente que estaban señalando a Jesús, crucifícale, crucifícale, simplemente habían recibido, ¿qué cosa? Las misericordias del Señor. Un día escucharán su voz. Aquellos que se rebelaron, que recibieron de parte de Dios un milagro, una intervención del Señor a su favor, un día escucharán su voz, no con misericordia, sino con voz de trueno, con terrible espanto: apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor tuvo misericordia de Israel, los liberó de la esclavitud egipcia, y esto lo hizo acompañando de muchos milagros extraordinarios. El Señor usó a su siervo Moisés, un hombre piadoso y manso, como dice ahí en Números 12. O sea, de hecho fue el hombre más manso que ha existido. Si usted se da cuenta, no lo usó usando al más vil pecador y rebelde, sino a un varón de Dios. A través de él es que obró grandes milagros para poder amedrentar a Faraón, para liberar al pueblo. Envió plaga tras plaga, comienza convirtiendo el agua en sangre, ¿recuerdan ustedes? Y así muchas otras plagas: la oscuridad, el granizo, las langostas, y por último, ¿qué? La muerte de los primogénitos, incluyendo ¿quién? El primogénito del faraón. 10 plagas utilizó Dios, porque Él es soberano y a Él no le dicen qué tiene que hacer, y Él hace las cosas que Él quiere. Él no está sujeto a nadie, solamente se sujeta a sí mismo, a su propia palabra. Y luego abrió el mar en dos. Yo pregunto, ¿eran milagros o no eran milagros que estaba recibiendo el pueblo de Israel? ¿Sí comprendemos esa idea? Entonces abre el mar en dos, de manera que ellos cruzaran, ¿verdad?, ese mar en seco, y marchaban, ¿qué? Bajo el ritmo que la nube les daba, ¿no? La nube iba y ellos ahí, la nube les protegía en el día de ese calor inclemente, y de la noche alumbraba de tal manera que todos pudieran ver. Cuando quisieron comer carne, ¿qué hizo Dios? Pues les envió codornices. Cuando tuvieron sed, ¿qué hizo? Pues abrió, ¿no?, la roca, ¿verdad? Sus vestidos no se gastaron, sus calzados tampoco. 40 años sin que sus zapatos se gastaran, sus sandalias, ni sus vestidos. No tuvieron necesidad de nuevos vestidos. Querían hacerle daño sus enemigos, y el Señor peleaba sus batallas, ¿no es cierto? Pues sí, y los destruía. ¿Y qué más podían pedir? Yo pregunto, ¿no eran grandes milagros? ¿Sí o no? Podríamos decir que eran los consentidos del Señor, si usáramos el lenguaje evangélico moderno. Yo soy la consentida de Dios, y de eso mucho abunda en Facebook. ¿Sabe qué? Es una gran ridiculez. Vamos a decir, como el evangelio de ahora moderno, vivían como los hijos del rey. Es que yo soy hijo de un rey. No obstante, hermanos, no obstante, todos los milagros no garantizaban que ellos gozaran del favor eterno de Dios. Pues una cosa es disfrutar de ciertas bendiciones temporales y terrenas, y otro muy distinto es gozar de las bendiciones eternas y celestiales. Así es.
Son cosas muy diferentes. Muchos que se llaman creyentes solamente porque vienen a Cristo, porque vienen a la iglesia en búsqueda de las bendiciones terrenales, vienen en búsqueda de salud, vienen en búsqueda de mejorar la economía, vienen en búsqueda de salir de las deudas, entre otros. Pero todas estas cosas perecerán, mas lo espiritual o celestial, eso es eterno. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:2, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, hay un condicionante, si de verdad tú has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque esas son las eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas son las eternas. Pero a pesar de esta liberación tan extraordinaria que Dios había hecho con el pueblo de Israel, el Señor obró pues de una manera tremenda que no se ha visto realmente. Cuando estos manifestaron lo que realmente había en su corazón, el Señor envió una destrucción sobre ellos. ¿Habían recibido milagros de Dios, sí o no, los israelitas? Tremendos y grandes milagros. Pero cuando fue manifiesto lo que había en su corazón, se externó en desobediencia abierta en contra de Dios, entonces la ira de Dios viene y los destruye. Es decir, si se dan cuenta ustedes, el hecho de recibir un milagro no significa que Dios nos va a apañar todas las cosas que hacemos. Un milagro significa misericordia de Dios, no más. Nadie se salva con un milagro. Ahora, no estoy diciendo que, ay, no vengas por un... Pues sí, puedes venir. Y Dios puede obrar grandemente. Y hemos visto en esta congregación muchos milagros de hecho. Pero lo principal no son los milagros. Lo principal es que tú seas salvo, seas salva. ¿Por qué? ¿De qué te serviría de que ahora recibas un milagro de Dios? ¿De qué te serviría que tú seas sano o que la situación con la que atraviesas se arregle, que Dios intervenga, si igual te vas a ir al infierno? No tendría ningún sentido. Por eso que lo mejor realmente es asegurar tu salvación. Es lo principal y es lo que Dios desea de nosotros. Fíjense lo que viene a continuación. Ahí en el mismo versículo dice, una destrucción tremenda. Dice, después destruyó a los que no creyeron. Seguimos en el mismo versículo 5. Y esta declaración, hermanos, pudiera parecer una contradicción a lo que dijo antes. ¿Cómo es posible que el Señor libere a toda la nación de ser esclavos para luego destruirlos por completo? ¿Por qué no mejor no los dejó en esa situación de esclavitud donde al menos podían continuar viviendo? ¿Por qué? Pues hoy no podemos dar una respuesta muy amplia a esta pregunta de repente que alguien se pueda hacer, ¿no? Pero en el caso de Israel, la Biblia nos dice que ellos clamaron a Dios por su liberación. Fíjese, Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, ellos pidieron, Señor, ya no quiero ser esclavo, por favor. Y muchas veces eso ocurre ahora. Señor, mira, tengo esta enfermedad, muévete a misericordia. Y están ahí y Dios, ahí le van una migajita. Y Dios lo sana, y Dios lo levanta, y Dios lo libera, y Dios hace cosas a su favor. Eso no significa que ya sean salvos. Porque es lo que pasó con Israel. Ellos pidieron, clamaron a Dios, y Dios se movió a misericordia. Ahora, aunque el Señor no escucha a los pecadores de la misma manera que lo hace a sus hijos, sin embargo, cuando los pecadores claman de repente con angustia, muchas veces, hermanos, muchas veces su misericordia le conduce a hacer el bien que ellos esperan. Pero hace por misericordia, no lo hace porque ya estén bien delante de Dios. Quiero que entienda eso. Algunos dicen, no, es que Dios me ha hecho esto, y yo soy la engreída de Dios porque me hizo aquello, porque todo lo que le pido me responde. Pues ¿quién serás que todo lo que te pide responde? No siempre es así, no siempre sucede. Y esto lo vemos expresado de manera clara, hermanos, en el ministerio de Cristo. Él tuvo compasión de los enfermos, tuvo compasión de los desvalidos, los sanaba, los liberaba de esas pesadas cargas. Y eso lo vemos en los evangelios constantemente. Pero el día del juicio, ¿sabe qué? El Señor usará esos mismos milagros tan extraordinarios que usó para poder bendecirlos temporalmente como una herramienta para poder darles el rigor del castigo. Porque yo hice esto, yo te abrí los ojos y a pesar de eso no te quisiste arrepentir. Porque yo te sané de cáncer y a pesar de eso no te quisiste arrepentir. Porque yo te sané de lo otro, intervine en tu situación cuando tú estabas mal y tú no te quisiste arrepentir, no quisiste seguirme, solamente quisiste lo temporal, solamente me buscaste para tu propia conveniencia, entre comillas.
entre comillas, porque no es cierto. Es decir, Dios sacará a la luz eso para decir, tú me llegaste a conocer, pero cerraste tus oídos, cerraste tu corazón y no quisiste arrepentirte y poner en tu fe en mí para poder ser salvo. O sea, todo esto no crea que a Dios se le pasa. La declaración final que escucharán de aquel que obró sanidad o los bendijo en este mundo será: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos israelitas, hermanos, ellos estaban convencidos de que el Señor los amaría eternamente por ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos sabían que era el pueblo escogido de Dios? Entonces ellos pensaron que podían hacer lo que se les da la gana y no sufrir castigo, no sufrir juicio. ¿Por qué? Porque dijeron, es que nuestros padres recibieron promesas de Dios. No, estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, que recibieron promesas de Dios. Pero ¿saben qué? A pesar de haber recibido las promesas de Dios, siempre es condicionante. ¿Y lugar es la condición? La obediencia. Y es la única condición que Dios pone. La obediencia. La obediencia. La obediencia. ¿Por qué? Ellos pensaron, no, pues vamos a seguir siendo los consentidos de Dios porque somos el único pueblo que Dios eligió. Somos el único pueblo que Dios llamó. Somos el único pueblo que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Porque es lo que los judíos, ¿verdad? ¿Se creían? ¿Saben qué? Todos los hombres y mujeres mayores de 20 años que salieron de Egipto fueron destruidos en el desierto. Más de 1.200.000 personas en 38 años, es decir, 90 muertes por día. Es lo que hizo Dios. Mire Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 al 15, para poder hablar de lo que le estoy diciendo. Deuteronomio 2, 14 y 15 dice: y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Esta nación tan privilegiada fue testigo de muchos milagros extraordinarios hasta que se logró la liberación de Egipto. Pero aún así, hermanos, esta gente rehusó confiar en el liderazgo visible de Dios a través de Moisés. Se rebelaron en contra de Moisés. No le creyeron a Moisés, el hombre que Dios había puesto. Y al rebelarse en contra de Moisés, se estaban rebelando en contra de Dios mismo. ¿Por qué? Por rechazar la dirección que Dios les ofrecía. Si rechazan la dirección de Dios, entonces van a recibir la ira. Eso es indudable. Y esa ira se manifestó pues en castigos severos, ¿no? Muchos israelitas, como lo acabamos de ver, perecieron en el desierto y fueron abandonados por Dios. Qué tremenda advertencia, hermanos, acerca del peligro de tomar a la ligera el castigo de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. Es posible entonces iniciar una carrera cristiana como estos israelitas. Es posible tener liberación de la esclavitud. Pero en el camino, desviarse. En el camino, desviarse. Cuando alguien se desvía sabiendo la verdad y no lo practica, se está desviando. ¿Sabe qué está haciendo? Está convirtiéndose como en un imán para atraer la ira de Dios sobre su vida. Y no hay escapatoria. Tal vez Judas se refiere con este primer ejemplo que estamos nosotros estudiando al momento cuando Josué y Caleb y los otros espías regresaron de inspeccionar la tierra prometida. Y en vez de confiar en la poderosa mano de Dios, ¿qué dijeron? No, esa tierra está muy difícil. Es una tierra de gigantes. No vamos a poder lograr. Cuando eso se hace, estás ¿qué cosa? Minimizando el poder de Dios. Entiéndelo. No lo vamos a hacer. Dudaron de sus promesas, dudaron de su palabra, porque creyeron que era imposible entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Entonces, si es así, Dios es mentiroso. Pero eso estaban diciendo, ¿sí o no? Y es lo que muchas veces tú dices con tu corazón, es lo que dices con tus actitudes, que no le crees que Dios es todopoderoso.
Esto fue un acto de incredulidad, un acto de apostasía. ¿Y sabe cuál es el resultado de esa incredulidad? Es que estuvieran dando vuelta ahí en círculos 38 años en el desierto. Muchas veces los creyentes dicen: ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué? Fíjate cómo está tu corazón delante de Dios. Justamente puede ser que tu incredulidad es que estés en esos círculos viciosos. Ahora, no estoy diciendo que el creyente no va a pasar situaciones. Sí, vamos a pasar, pero van a ser etapas. Luego de salir de esa etapa, vamos a salir más agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en medio de la circunstancia. Pero no vamos a estar dando vuelta y dando vuelta. ¿Por qué? Porque eso demuestra un espíritu de incredulidad, de no creerle quién es Dios. Por eso hay que inspeccionar nuestra vida. Porque muchas veces: Dios es injusto. Dios, ¿por qué me hace esto? Dios, ¿por qué? No, tú que inspeccionarte. El corazón de Dios es santo y es puro. El tuyo y el mío son corazones malvados que de una manera u otra siempre van a tender ¿a qué? Al pecado, van a tender a la maldad, porque es nuestra naturaleza. ¿Verdad? ¿Ve que no hay amenes? Pero es la verdad, hermanos. De tal manera que cuando estemos en círculos, dando círculos, como el pueblo de Israel, tenemos que evaluar qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay? Entonces esta enseñanza, hermanos, para los maestros apóstatas debería sacudir sus corazones. Debería producir un temor y un temblor por ellos, así como los israelitas incrédulos estaban desviándose del verdadero evangelio de Jesucristo. Estaban tergiversando la doctrina cristiana y estaban practicando pecados, aunque ellos mismos lo justificaban con su propia teología, su teología liberal. ¿Cómo lo justifican? Es que yo soy el ungido de Dios, porque hacen grandes milagros, vamos a suponer. Supuestos milagros. Sin embargo, su corazón era torcido y desagradable ante la presencia del Señor. Y cuando un corazón es torcido, ¿saben qué? Nada lo va a librar de los juicios del Señor. Nadie. Algunas personas creen ahora, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, que Dios no está juzgando como antes, que Dios no es igual que antes, que sus juicios no se van a derramar más, y que ahora pues Dios es amor, 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 y que pueden hacer lo que se les da la gana. Van a la iglesia, pero ¿de qué sirve si siguen lo mismo y creen que no va a pasar nada? Porque hasta el día de hoy, ¿saben qué? No pasó nada. Pero a Dios no se le escapa absolutamente nada. Yo pregunto, a ver, vamos a ver un caso. Un cerdito que me lo quiero comer en Navidad, en la Navidad que viene. Un lechoncito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Desnutrirlo o engordarlo? Pues hay que engordarlo, ¿sí o no? Pues así son algunos creyentes. No lo mato de inmediato. Así es Dios. Dice: se rebelen contra mí, le voy a dar chance. Pero cada vez que hace algo en contra de Dios, cada vez que es lo que está haciendo, engordándose, 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 más y más para el día final, cuando sea juzgado, de lo cual nadie lo va a poder librar. La santidad de Dios, hermanos, no ha mermado. Con la gracia abundante de Jesucristo, no ha cambiado su santidad. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo celoso. Dios sigue siendo único y verdadero, al cual todos los hombres tienen que rendirse, al cual todos los hombres deben tener temor y temblor delante de su presencia. Sin embargo, muchas veces no obramos así. Sin embargo, muchas veces obramos como Dios. Sí, yo recuerdo, sí, sé de Dios, pero hasta ahí. Pero no obedecemos al Señor. Muchas veces algunos inician su carrera cristiana y al final mostraron que no había en ellos esa verdadera salvación, pues se apartaron del camino, hermanos, del Señor, y se volvieron apóstatas. Cuidado con eso. Hoy el Señor todavía sigue juzgando a su pueblo. Sí. Y va a sacar del medio de su pueblo, de una u otra manera, a los que pervierten, ¿qué cosa? La sana doctrina, a los que pervierten la fe bíblica. Hoy estamos escuchando a muchos predicadores modernos, al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento, que están llevando a pensar que sus pecados no van a acarrear sobre ellos juicio.
Y muchas veces le dice, mira hermano, tú no te preocupes, yo te voy a escuchar siempre. Tú trae tus ofrendas y tienes que cumplir con Dios. Como si eso fuera a cumplir con Dios, traer las ofrendas. No, hermanos, no pienses que vas a cumplir con Dios con solamente traer ofrendas o diezmos. O tus primicias, porque algunos hasta primicias quieren. Saben, les tienen engañados. Y muchos, para callar su conciencia, traen sus ofrendas. No digo que no se dé, ¿verdad? Uno lo da de agradecimiento a Dios. No para convencerle que Dios te escuche. La Biblia es clara. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No dice a la ofrenda que traigas no despreciarás, Señor. La ofrenda es un resultado de lo que hay en el corazón. No para que nuestro corazón sea transformado. Pero muchas veces hay muchos pastores que lo único que les importa es llenar las arcas. Porque lógicamente de ahí, mientras más tengan, más dinero entre, pues más grande es la bolsa. No, hermanos. Y piensan que van a escapar. Piensan. Pero qué triste. Muchas veces ellos, cuando son ministros, pastores, piensan que están por encima del bien y del mal, porque supuestamente han sido ungidos. Cuando alguien tiene esa naturaleza, déjeme decirle, están engañándose a sí mismos. No, es que a mí me ungió tal, y el concilio tal, la denominación, el apóstol tal, el profeta tal. ¿Saben qué? Déjenme decirles algo. Se están olvidando que Judas Iscariote fue ordenado como uno de los 12. Y no fue por cualquier apóstol, fue por el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Claro. El único que puede ordenar apóstoles es Cristo, es Jesucristo, nadie más. Y a pesar de ello, este hombre no permaneció en la fe, sino que se desvió porque amaba, ¿qué cosa? Más las riquezas de este mundo. ¿No es cierto? Es decir, aprovechaba las donaciones, aprovechaba las ofrendas que hacían al ministerio de Cristo para él llevar una vida pues comodita, ¿no? Para seguir acumulando riquezas, y el resultado ya lo conocemos, fue su propia destrucción, fue su muerte física, pero también la condenación eterna. Es decir, todo lo que tenga que ver con dinero mal habido, sabemos que no es de Dios. ¿O sí? Claro que no. Cuando necesitamos, hermanos, hoy de que estas palabras de exhortación puedan ser retumbadas en cada oído de los creyentes, pero también de aquellos que están dirigiendo la grey del Señor. Maestros, pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, que están enseñando falsas doctrinas, que están desviando al pueblo del verdadero evangelio, conduciéndoles a no mirar la tierra prometida, sino mirando solamente aquí alrededor. Que te mereces lo mejor ahora, tu mejor vida ahora. No, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Nuestro hogar no es acá. Acá todo es temporal. Nosotros esperamos las promesas del Señor, que un día queremos escuchar cuando estemos a su presencia, y que te diga: bienvenido a casa, hijo o hija. Acá no escucharemos eso. Acá viviremos, o de repente no vamos a vivir tan cómodos. Cuando tú comienzas a vivir cómodo acá en la tierra, significa que tu corazón está enraizado acá en las cosas de este mundo. Pero cuando tú no vives cómodo, yo pregunto, vamos a poner un ejemplo. ¿Usted se sentiría cómodo yendo a vivir en Haití, vamos a decir? Ahí las tortillas no son de harina, son de tierra. Y acá, una tortita ya lo desechan. No me gusta. Y se pone su moño. ¿Por qué? No sé qué, que no sé cuánto. A ver, ¿usted se sentiría cómodo yendo a comer tortillas de tierra allá en Haití? Viviendo en una brujería tremenda. La iglesia ha crecido, pero no lo suficiente. ¿Se sentiría cómodo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué muchas veces usted se siente cómodo aquí en la tierra? Tan cómodo que ni siquiera... A ver, ¿cuántos saben que es mejor estar en la presencia del Señor? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos se quieren morir?
Nadie. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? O sea, le tienen temor a la muerte. Si es la muerte simplemente es el escaparate que Dios usa. ¿Para qué? Para que en ese momento saltemos a su presencia. Pues claro, pero muchas veces se da cuenta su corazón ¿dónde está? Todavía está dependiendo de acá. Todavía está acá. Por lo tanto hay que tener cuidado, hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? El verdadero evangelio, hermanos, nos va a motivar, nos va a impulsar a no mirar lo terrenal, sino a mirar solamente las cosas espirituales. Y aquí es un transitar, peregrinos sobre este mundo, en el cual podremos recibir insultos, podremos recibir carrilla, como dicen ustedes, se burlarán de nosotros, pero va a ser temporal. ¿Por qué va a ser temporal? Porque va a ser hasta que usted muera, o la persona que le insulta, que se burla, muera. O sea, es temporal. Pero las palabras del Señor van a permanecer eternamente, porque cuando estemos a su presencia, nosotros estaremos para alabarle y Él para poder amarnos eternamente. Entonces, pero los falsos, ¿qué están haciendo? Están predicando un evangelio de tal manera que están enseñando a mirar a Egipto con sus riquezas y sus placeres terrenos. Estos falsos maestros, hermanos, ¿saben qué? Están confiados en que lo que hacen, pues está bien, porque ahora disfrutan de comodidades, porque ahora disfrutan de fama, porque ahora tienen bienestar económico, porque ahora tienen salud. Pero les repito, son como los toros engordados, son llevados al matadero. Así van a ser. Un día Dios los tomará a todos ellos con su fama que han acumulado, con sus bienes que han robado de manera sutil a los incautos creyentes, y serán enjuiciados por la justa ira de Dios. Y el fin de ellos será terrible. Y quiera Dios usar esta enseñanza para que algunos por lo menos puedan volver de ese camino extraviado. Hermanos que nacieron en una sana doctrina, pero que hoy se han desviado, que hoy ya no la viven más, que poco a poco se han apartado y se han convertido en mercaderes de la fe, falsificando poderes milagrosos del Espíritu Santo y diciendo cosas que Dios jamás dijo. Cuidado, porque el Señor no dejará esto con impunidad. Los va a destruir, al igual que los confiados israelitas. Por haber sido pueblo elegido de Dios, pensaban que nunca iba a venir la ira de Dios. Sus ojos estaban sobre Egipto, sobre las riquezas terrenales, pero no quisieron vivir para lo celestial. Por eso que la ira de Dios descendió sobre ellos, y ninguno entró a la tierra prometida por no haberle creído al Señor. Hermanos, tal vez tú no seas pastor, ni profeta, ni apóstol. Sin embargo, ten cuidado de tu alma. Mucho cuidado. Pues Dios no solamente castigó a los 10 espías que motivaron al pueblo de Israel a la incredulidad, sino que su ira descendió ¿sobre quién? Sobre todo el pueblo que creyeron las mentiras y siguieron en su error. Es decir, no nos olvidemos de eso, que no solamente los falsos pastores, los falsos profetas recibirán castigo, sino también los que siguen sus enseñanzas, sus falsedades. Cuida tu alma. Escudriña las escrituras. Sé vigilante de la doctrina, hermanos, que tú escuches. Aún acá. Estate atento a lo que se predica. Estate atento a lo que se enseña. Estate atento a lo que tú escuchas en la televisión, en la radio. Pues, ¿sabes qué? Mucho de lo que se dice en esos medios de comunicación masiva es apostasía. Voces falsas de falsos maestros que solamente buscan el lucro personal, que solamente buscan la comodidad, pero no están interesados en la salvación de tu alma. Tenemos que ser como esos creyentes de Berea, hermanos, que ellos no se conformaban con solamente ser oyentes, sino que todo lo escudriñaban, cada enseñanza que recibían, así sea de parte del apóstol Pablo. Ellos tenían que verificar si verdaderamente se apegaba a las escrituras o no. No te conformes con saber que estos maestros son seguidos por mucha gente, por muchísima, porque hacen muchos milagros, porque tienen apariencia de piedad. Nunca seas un incauto y verifica siempre, hermano, siempre que las enseñanzas vayan, ¿qué? Acorde a la palabra de Dios.
Porque si haces esto, vas a librar tu alma de la ira de Dios y tendrás parte en el cielo. Satanás podrá decirnos que no es necesario ser tan bíblico. No seas tan estricto con usar todo para toda la Biblia, para toda la Biblia. Te va a enseñar o te va a indicar que es posible ser un buen creyente, pero a la vez te puedes mantener identificado con las cosas que hay en el mundo. Tú puedes ser buen cristiano, no tienes que ser tan exagerado. No tienes que ser tan santo. Y en algunos casos, tal vez el enemigo te susurre al oído: oye, no te congregues en esa iglesia. Son pues muy bíblicos. No, hay que un poquito de relax. Mejor búscate otra donde pues lean la Biblia, pero que no la tomen tan en serio. De eso ocurre, hermanos. De eso ocurre. Búscate otra iglesia donde no te hablen de tomar tu cruz, de negarte a ti mismo. Si donde te permitan pues divertirte con las cosas, ¿verdad? Búscate ahí otro lugar donde te den palmaditas, donde te digan: tú eres el campeón, tú mira que no sé qué, tú mismo eres, ¿no? Tú eres el grande, tú eres el poderoso y Dios te quiere un vencedor. El vencedor se llama Jesucristo. No somos nosotros. Cuando nosotros vemos las escrituras, que el que quiera ser primero, ¿qué tiene que ser? Pues el último. Es el evangelio. Es lo que Cristo quiere. Pero acá no. Ahora, no, tú tienes que ser el mejor. No, y lo declaramos que tú eres esto y tú eres aquello y todas esas cosas, hermanos. Todo sacado de los pelos. ¿Saben qué, hermanos? Dios no te hizo para que lleves una vida cómoda, llena de riqueza, llena de salud física, mientras tú vives en este mundo de lujo y de pecado. Dios te hizo para que seas un verdadero adorador. No te hizo para otra cosa. ¿Algo de eso? ¿Algo menos que eso? No. Ten cuidado entonces con qué voces escuchas. Dice que algunos de ustedes van eventualmente a otros lugares. Ten cuidado con lo que escuchas, porque puede sonar bonito, pueden usar una Biblia, ¿sabes qué? Pero ten cuidado, porque la ira de Dios vendrá como vino sobre el pueblo de Israel. Cuidado con lo que escuchas, porque de Dios nadie se burla.